funciona la microfísica del poder? ¿Qué es el panoptismo? ¿Cómo se introyecta la vigilancia? ¿El sujeto moderno ha muerto? ¿A qué está sujetado el sujeto? ¿Es lo mismo sujeto que subjetividad? ¿Cómo se produce una subjetividad? ¿Por qué? Para Foucault, las ciencias humanas o humanidades recodifican métodos medievales como la indagación y el examen. ¿Cuál es su finalidad? ¿Qué prácticas disciplinares y qué prácticas de control podemos reconocer? ¿La verdad es producida? ¿Cabe estudiar estas cuestiones y desde estos autores en esta era de la cancelación? Les doy la bienvenida a Filosofía del Pórtico. Mi nombre es Sofía y hoy vamos a estar pensando cómo funcionan las sociedades de control a partir de un artículo de Gilles Deleuze publicado en 1990 titulado Postdata sobre las sociedades de control, en donde él retoma y amplía la investigación Foucaultiana. Vamos a estar abordándolo a partir de dos preguntas. ¿Cuál es la genealogía histórica de las sociedades de control y cómo funcionan? Recordá que esta sección de videos no intenta abordar acabadamente autores o temas, sino que más bien buscamos generar preguntas, intuiciones, y también es una invitación a que se acerquen a nuestros talleres, que acá en la descripción del video está toda la información, en donde sí le dedicamos más tiempo a abordar exhaustivamente algunas de las obras que aparecen en los videos. Si querés enterarte de más, como te digo, está la información acá en la descripción o nos podés mandar un mail a filosofiadelportico@gmail.com. Todos los meses tenemos nuevas propuestas. En Postdata sobre las sociedades de control, Deleuze retoma el estudio Foucaultiano sobre las sociedades, situando a la sociedad disciplinar entre el siglo XVIII y fines del XIX, llegando a su apogeo a inicios del siglo XX. Sin embargo, no es que se pasa radicalmente de un tipo de sociedad, es decir, de una organización social y política, a otra, sino que prácticas de soberanía conviven simultáneamente con prácticas disciplinares, inclusive hasta nuestra actualidad, en donde para Deleuze nos encontramos en una sociedad de control. Ya vamos a llegar a eso. Pero nos importa ver cuál es la genealogía, es decir, de dónde provienen las sociedades de control, precisamente porque justamente hay determinadas prácticas que se recodifican en una sociedad de control y también sobreviven algunos mecanismos de la soberana y de la disciplinar. Entonces, ¿cuáles son las principales características de la sociedad soberana? Para Foucault se tratan de sociedades del hacer morir y dejar vivir. ¿Qué significa esto? Hacer morir y dejar vivir. Hay un cuerpo soberano, piensen por ejemplo en las monarquías absolutas, en donde todo el poder está concentrado en uno, lo cual genera una asimetría, una jerarquía radical entre soberano y súbditos. Además, el soberano tiene poder absoluto sobre la vida y sobre la muerte, precisamente de estos súbditos. Motivo por lo cual, si considera que alguien está cometiendo una ofensa contra él, puede aplicar cualquier tipo de pena, inclusive la pena de muerte. Podemos encontrar en este tipo de sociedades castigos ejemplificadores, es decir, que no se intenta solapar o esconder el punitivismo, sino más bien todo lo contrario. Los castigos se suelen hacer en las plazas públicas, son bien espectaculares, a plena luz del día, para que ese crimen y esa pena sea visible y funcione para generar terror en una sociedad que sabe lo que le espera si llega a infringir alguna ley. La relación del Estado con los súbditos está fundada en un pacto territorial y el poder soberano siempre es infligido sobre el daño, sobre la falta. Es decir, una vez que ya está cometido el acto delictivo, recién ahí es que aparece el castigo. Esto tengámoslo presente porque en las sociedades disciplinares va a ser justamente a la inversa. La disciplina se va a ejercer sobre la virtualidad del comportamiento. Antes de que haya un crimen,
antes de la infracción ya va a haber una disciplina introyectada. La pena está antes. En este tipo de sociedades soberanas, la pena está recién cuando el crimen ha sido cometido. Y más allá de lo que aparece en el artículo de Deleuze, postdata sobre las sociedades de control, que si ya lo leyeron saben que es un artículo muy breve que supone la lectura de la obra de Foucault, que es extensísima. Si nos vamos precisamente a esa obra, especialmente a este texto, Vigilar y Castigar, en donde Foucault cuenta el pasaje de ciertas prácticas propias de la sociedad soberana a prácticas disciplinares, y en ese pasaje sobre todo la aparición de los espacios de encierro, entre los cuales el más importante para él va a ser la prisión. Ahí podemos encontrar algunos datos de archivo, es decir, de archivo histórico, que forman parte del patrimonio cultural, sobre todo de las sociedades occidentalizadas, en donde se pone de manifiesto cuáles eran esas prácticas espectaculares, estos castigos ejemplificadores en donde no se esconde el ejercicio del poder, sino que se muestra bien visible, a plena luz del día. De hecho, este texto empieza con un capítulo que es El cuerpo de los condenados, en donde relata el castigo a Damiens. Inicia así. Damiens fue condenado el 2 de marzo de 1757. A pública retractación ante la puerta principal de la iglesia de París, a donde debía ser llevado y conducido en una carreta desnudo, en camisa, con un hacha de cera encendida de 2 libras de peso en la mano. A todo esto es una cita de los archivos históricos, no es la narrativa de Foucault. En dicha carreta, a la plaza de Grève, y sobre un cadalso que allí habrá sido levantado, deberán serle atenaciadas las tetillas, brazos, muslos y pantorrillas, y su mano derecha. Ha sido en esta el cuchillo con el que cometió dicho parricidio. Quemada con fuego de azufre, y sobre las partes atenaciadas se le verterá plomo derretido, aceite hirviendo, pez resina ardiente, cera y azufre fundidos juntamente, y a continuación su cuerpo, estirado y desmembrado por 4 caballos, y sus miembros y troncos consumidos en el fuego, reducidos a cenizas, y sus cenizas arrojadas al viento. Bueno, y así sigue relatando cuál es el castigo de Damiens. Además de estos castigos espectaculares y sobre todo hacia el fin de la sociedad soberana, aparecen 3 categorías que van a ser fundamentales. Primero, la infracción, que es justamente esa falta cometida hacia el soberano, hacia el poder soberano, pero justamente establecida en un sentido jurídico, lo cual va a ser muy importante para que entre en juego la segunda categoría, que es la del procurador. El procurador va a ser el que medie entre el acusado y el acusador. Es decir, que los conflictos no se resuelven directamente entre acusado y acusador, por ejemplo, como podría ser en la antigüedad clásica en Grecia, que esas resoluciones podían ser por medio de la violencia física o por medio de la palabra, sobre todo cuando ya estaba instalada la democracia directa. En este caso no existe esa resolución inmediata, sino que más bien hay una mediación en donde el procurador va a representar a la voluntad soberana. Cada vez que hay un delito, el procurador se hace presente como representante del rey, del señor, del soberano. Y por último, importantísimo, aparece la práctica de la indagación. Estaba presente sobre todo dentro de la iglesia y esto también se traslada hacia lo estrictamente judicial. El Estado soberano se hace de esta práctica de indagación para averiguar la verdad a través del ejercicio de la pregunta. La pregunta a quién es el representante del ejercicio del poder llama justamente a aquellos considerados notables, los que saben de las costumbres, de los derechos o tienen algún título de propiedad y consulta para extraer de allí la verdad. Este es un proceso puramente administrativo que, como les decía, hace el procurador, y así como en el caso de la iglesia la indagación espiritual funcionaba para la confesión de los pecados, en este caso la indagación administrativa funcionaría
para la confesión de los delitos. Lo interesante es que la confesión de los delitos se hace indirectamente, en el sentido de que son otros, los notables, quienes acusan al delincuente. Para Foucault, la indagación es una forma de saber poder, porque el reverso del poder es el saber legítimo, es el saber validado, consagrado. Y una forma de autentificar la verdad, en este caso, es pasarlo por el rasero de los notables. En este contexto, a comienzos del siglo XVIII, podemos encontrar nuevas prácticas que ya no son necesariamente de soberanía, sino que implican la gestión de espacios de encierro, y hay una inversión de los roles, en el sentido de que antes era el soberano o el representante del soberano quien castigaba a la sociedad, y en las sociedades disciplinares es a la inversa. Es la sociedad toda la que se siente ofendida por el delito. Es la sociedad la que castiga y la que pide cada vez más vigilancia. La sociedad disciplinar se centra en el hacer vivir y dejar morir. Fíjense que es la misma expresión que usamos para la sociedad soberana, pero a la inversa. Mientras que en la sociedad soberana el soberano hacía morir y dejaba vivir, es decir, le perdonaba la vida al súbdito, en este caso, en la sociedad disciplinar, se hace vivir, que es lo mismo que decir se gestiona, se administra la vida, y se deja morir a determinados grupos poblacionales que son considerados improductivos. También es importante tener presente que estas sociedades se organizan a través de distintos espacios de encierro institucionalizados, como pueden ser la familia, el cuartel, la fábrica, eventualmente la prisión, el hospital, y se va pasando de un espacio de encierro a otro, y esos espacios modulan, modelan, moldean subjetividades. Deleuze dice que son como agujeros de topo, moldes, módulos. Inclusive al interior de esos espacios de encierro también hay segmentarizaciones para justamente crear una subjetividad individual. Piensen, por ejemplo, en las instituciones educativas, en las escuelas, hay diferenciación por grados. Esos grados tienen que ver con franjas etarias, pero a su vez esos grados tienen divisiones por orientaciones, ¿no? Humanidades, economía, por ejemplo. Y a su vez hay segmentación por género. Hay listas de mujeres, listas de varones, inclusive las actividades físicas están segmentadas. Entonces todo eso lo que hace es crear constantemente líneas rígidas que impiden cualquier alianza transversal, cualquier alianza colectiva, para crear una competencia en sentido individual. También lo pueden ver en otro tipo de espacios, como por ejemplo en las cárceles, que hay divisiones por celdas y hay espacios de ocio comunes a los que se puede acceder en un momento determinado, porque no solamente se organiza el espacio, sino que también se organiza el tiempo. Hay un tiempo para el ocio, un tiempo para el trabajo, un tiempo para la visita, creando constantemente una regularidad, una uniformidad en los acontecimientos que van sucediendo. Es decir, todo comportamiento se vuelve predecible. Invito a que lo sigan pensando también en instituciones como la familia o en el hospital. Todo esto que aparece desde este análisis Foucaultiano entre el siglo XVIII y el principio del siglo XX, y que todavía sobreviven, ¿no? Por eso también es interesante rastrear qué prácticas disciplinares siguen presentes y en qué sentido esas instituciones se vuelven cada vez más obsoletas y piden otro tipo de ejercicio, más de control y no tanto de vigilancia, que es hacia donde apunta Postdata sobre las sociedades de control. Una técnica propia de la sociedad disciplinar es la anatomopolítica, que tiene que ver justamente con no el ejercicio de poder a nivel macrofísico. Es mucho más fácil advertir el ejercicio del poder macrofísico, verlo en entidades concretas, en lugares de poder como el Estado, como un gobierno,
pero a lo mejor es más difícil ver el ejercicio del poder internalizado microfísicamente, a una escala mucho más molecular. Y es allí donde justamente se van moldeando determinados gestos corporales y también subjetividades. La disciplina y la individualización se dan a través de estas técnicas de reiteración a lo largo del tiempo, de regularidad en cuanto al espacio, dónde se hace cada cosa y también cuándo se hace cada cosa, habituándonos a una forma de vida que se ajuste a las velocidades y a las exigencias de un modo de producción. Es por eso que ahí aparece el cuerpo-máquina, es decir, el cuerpo pensado en similitud, en analogía a una máquina con piezas o engranajes que funcionan, pero que funcionan en un sentido productivo y reproductivo. Todo esto del cuerpo-máquina ya lo estuvimos abordando en otros videos, especialmente en uno que les voy a dejar acá el enlace para que lo vayan a ver si todavía no lo vieron, que lo pensamos sobre todo desde un texto de Silvia Federici, en donde ella estudia las filosofías mecanicistas y el surgimiento de la anatomía clásica, especialmente con el texto de Andrés Vesalio, titulado El cuerpo humano como fábrica, en donde justamente aparece esta representación del cuerpo como un conjunto de órganos cuyo límite es la piel, límite orgánico, y no se piensa la dimensión social del cuerpo, ni siquiera la dimensión del placer, sino que el cuerpo es funcional a la productividad estrictamente económica. Entonces vayan a ver ese video si es que les interesa profundizar más en esta cuestión. Y otra característica fundamental es el panoptismo, que Foucault retoma precisamente esta estructura arquitectónica creada por Jeremy Bentham y advierte cómo la estructura panóptica no solamente se aplica a la cárcel, como lo hace Jeremy Bentham, sino también a todas las organizaciones y a todos los espacios públicos y privados que aparecen en la sociedad disciplinar. La estructura panóptica, como lo indica la palabra, pan significa total y óptico viene de visión, implica una visión total. La vigilancia está en todas partes, solamente que no sabemos exactamente desde dónde se nos observa, pero siempre se nos está observando, o así lo sentimos por lo menos. En esa estructura, Bentham muestra justamente como en una cárcel hay vigilantes en el centro si las celdas están puestas alrededor, entonces todos los prisioneros son observados pero no saben desde dónde, desde cuándo, en qué momento los están mirando, lo cual genera justamente el control virtual del comportamiento, que es lo mismo que decir me porto correctamente todo el tiempo porque en cualquier momento me pueden estar mirando. Esa visión omnipresente se traslada a instituciones como el colegio, como la fábrica, como el cuartel, como el hospital, etc. Poniendo así en evidencia que el poder no solamente reprime, no solamente es punitivo, no solamente establece límites y castigos, sino que además produce subjetividades, suscita deseos, suscita maneras de vivir, lo cual es completamente novedoso porque hasta ese momento, sobre todo desde el punto de vista jurídico, desde el derecho, se estudiaba al poder en relación a la prohibición, inclusive desde las ciencias sociales y desde el psicoanálisis freudiano, el poder está relacionado a la falta, a la prohibición, a la represión. Y con Foucault empezamos a pensar que el poder no solamente reprime, que lo hace y lo vemos todo el tiempo, pero también produce subjetividades. Control es el nombre que Burroughs propone para designar al nuevo monstruo que Foucault avisora como nuestro futuro próximo. Especialmente en este libro,
titulado La Revolución Electrónica, expone cómo son las nuevas formas ultra rápidas de control al aire libre. Este texto fue publicado en 1970 y reúne varios artículos. En uno de ellos, que es una entrevista, dice lo siguiente: la palabra escrita está atada a la imagen. En los lenguajes antiguos eso se ve bien claro. Los signos representan los objetos a los que se refieren. Nuestro sistema de signos es tan propenso a la abstracción que las palabras ya no tienen más un sentido preciso. Aquí es donde el control y la manipulación política aparecen. Un ejemplo es el uso de las palabras comunismo, fascismo, etc., que se aplican indiscriminadamente a cualquier fenómeno. A situaciones muy concretas como la Alemania nazi, el apartheid en Sudáfrica o las dictaduras militares de América Latina. Se les aplica por igual la denominación de fascismo. Este es un control típico sobre las palabras que suele ejercer la prensa para crear y producir efectos. Si bien, vuelvo a insistir, en las sociedades de control sobreviven formas propias de la sociedad soberana y de la sociedad disciplinar, por ejemplo, todavía tenemos espacios de encierro o, dicho de otra manera, instituciones como la escuela, la cárcel, el hospital, todas ellas están en decadencia. Todas ellas piden constantemente reformas y esas reformas muchas veces se terminan convirtiendo en transiciones hacia estas nuevas prácticas que bien señalan tanto Foucault como Deleuze. Por ejemplo, el hospital devino visita médica, la institución escuela devino formación permanente, nunca te terminás de formar, en instituciones como la escuela, la universidad, el posgrado o también incluso de manera autodidacta. Cada vez hay más cursos que posibilitan una formación que no está necesariamente institucionalizada. Otro claro ejemplo es la fábrica, que si bien sigue existiendo esta modalidad y sigue habiendo trabajo en relación de dependencia en un sentido clásico, con el paso de los años cada vez se ve más presente una nueva modalidad, una recodificación de las formas de trabajar y estas nuevas formas están más orientadas hacia el teletrabajo, el trabajo remoto, en donde no hay un jefe claro y distinto o en todo caso una es su propia jefa, lo cual hace que sea mucho más invisible el ejercicio del poder porque está introyectado, porque es microfísico y porque es una la que se está controlando. El control no es externo, sino que está interiorizado. Y sobre todo esto viene con nuevas formas meritócratas que incentivan la competencia constantemente en el mercado. Una compite en un mercado amplísimo en donde no hay individuos, sino que hay cifras. Y quien sabe muy bien de las cifras y de la gestión de esos datos es el marketing. El trabajo del marketing no es solamente divisar cuáles son los deseos de las masas, sino también gestionar esa información. Por eso Deleuze le llama a este tipo de sociedades de control también sociedades de la informática, en donde son las cifras y los datos de la vida poblacional, y eso que él todavía no había conocido, los algoritmos, lo que se gestiona. Cabría pensar este análisis desde perspectivas todavía más contemporáneas. ¿Qué es lo que pasa con Internet y qué es lo que pasa con las redes sociales? En este contexto, el ejercicio del poder es mucho más acéfalo. No hay una cabeza, porque no hay un soberano, tampoco hay un jefe externo, no hay un vigilante desde afuera, sino que una ha introyectado todos esos mecanismos de control, que se tejen sobre todo en sentido reticular, que se teje en los vínculos, en las relaciones, en una forma de vida que Deleuze dice que se parece a un anillo de serpiente, en donde hay una deuda infinita, porque justamente nunca terminás de saldar la formación permanente, siempre te tenés que seguir capacitando, nunca terminás de saldar la deuda con la familia, que ya no es la familia clásica, sino que familia puede ser ensamblada, monoparental, hay múltiples maneras de concebir la familia, pero sin embargo lo que sigue presente es la deuda. También nos encontramos con la moratoria ilimitada,
Cada vez es más perfectible el cuerpo y la subjetividad, es decir, así como podemos ampliar nuestros recursos, nuestras herramientas para, por ejemplo, comunicar, también el cuerpo se ha vuelto perfectible, el mundo de la farmacología y de la cirugía plástica se aprovecha de esta situación y nos ofrece constantemente herramientas para esto, para supuestamente mejorar el cuerpo, que mejorar es igualarse a un estereotipo de belleza que nada tiene que ver con la realidad y con la diversidad corporal, sino que es uniforme y digital y atravesada por los filtros de las redes sociales. Bueno, de hecho hay algo que está pasando y que ustedes lo sabrán también, y es que hay quienes van directamente con el filtro de TikTok o el filtro de la red social que más les guste a pedir la cirugía en función de lo que devuelve esa imagen. Mais nous savons déjà que nous sommes dans des sociétés d'un autre type, qu'il faudrait appeler ces Burroughs qui prononçaient le mot, et Foucault avait une très vive admiration pour Burroughs. Burroughs proposait un nom très simple, de contrôle. Nous entrons dans des sociétés de contrôle qui se définissent très différemment des disciplines. Nous n'avons plus besoin, ou plutôt, ceux qui veillent à notre bien n'ont plus besoin ou n'auront plus besoin de milieux d'enfermement. Vous me direz, c'est pas évident actuellement, avec tout ce qui se passe actuellement, mais c'est pas du tout la question. Il s'agit de, c'est peut-être pour dans 50 ans, mais actuellement déjà tout ça, les prisons, les écoles, les hôpitaux sont des lieux de discussion permanents. ¿Qué es un sujeto? Etimológicamente, esta palabra proviene del latín y está compuesta por el prefijo sub, que significa debajo de, y iectum. Iectum se puede traducir por lo que está eyecto. Es decir, que sujeto sería lo que está debajo, eyecto, el fundamento, lo que sostiene todo lo otro, lo que está naturalizado. En distintos momentos de la historia podemos encontrar, por lo tanto, distintos fundamentos o sujetos. En la antigüedad clásica, en Grecia, por ejemplo, el fundamento último de todo siempre es la naturaleza, la physis, que es la palabra en griego koiné, que luego traducimos por naturaleza. Tanto lo que tiene que ver con el mundo de los elementos naturales y de los dioses inmanentes, como lo que sucede en la polis y los roles sociales, el rol del esclavo, el rol de la mujer, el rol del varón libre, todo eso se justifica en la naturaleza, se da por naturaleza. En el medioevo y muy a grandes rasgos, sobre todo judeo-cristianismo mediante, encontramos otro tipo de fundamento que es Dios, la justificación última de todo, es ese Dios propio del monoteísmo judeo-cristiano. Y en la modernidad esto cambia porque, sobre todo con la desacralización de las instituciones y con el cambio de paradigma cosmológico del geocentrismo al heliocentrismo y la ciencia moderna como vector central del saber y productor de conocimiento, el fundamento empieza a ser la razón humana, el hombre moderno, que es lo que le interesa muchísimo a Foucault porque justamente es lo que se construye en el pasaje de esa sociedad soberana a la sociedad disciplinar que venimos relatando, y es lo que nos trae a nuestro presente con las sociedades de control. Pero Foucault dice que en las sociedades actuales el hombre moderno, el sujeto moderno, ha muerto. Que insisto, no es que el sujeto solo exista en la modernidad, solamente que en la modernidad hay un determinado formato de sujeto, que no es igual que el antiguo y que no es igual que el medieval. No es lo mismo la naturaleza, no es lo mismo la idea de Dios que la razón humana, que el sujeto moderno. Sujeto moderno es el sujeto que piensa, el sujeto que se identifica con lo intangible, el sujeto que no es cuerpo, sino que es justamente pensamiento racional, que es el que puede introyectar la vigilancia y el control y supeditar el funcionamiento del cuerpo a esa lógica arquitectónica, a ese imperativo categórico que rige el accionar de su vida.
ese sujeto es el que ha muerto. ¿Por qué será que para Foucault y Deleuze, retomándolo, el sujeto moderno no es igual que la subjetividad propia de las sociedades de control? Entre las sociedades disciplinares y las sociedades de control, el sujeto que se cree autónomo, que cree poder porque piensa y ese pensamiento puede manipular todo lo que existe, especialmente la materialidad, inclusive ese sujeto que se piensa en relación con todo lo otro de manera extractivista, es quien transforma la energía vital en fuerza de trabajo, ya no funciona porque sobre todo los subpoderes que son propios de las ciencias humanas que aparecen justamente en el siglo XX, entre el siglo XIX y XX, ¿a qué llama él ciencias humanas o humanidades? Todas esas ciencias blandas, inexactas como la psicología, la sociología, la antropología, la sexología, bueno, y así podríamos seguir pensando disciplinas que dan cuenta, que ponen en evidencia que el sujeto está sujetado, que el sujeto no es autónomo, sino que es producido jurídicamente, económicamente y políticamente. Así como hay poderes grandes, jurídicos, económicos y políticos que producen sujetos, también hay subpoderes, que son estas disciplinas que emergen, que no solo dan cuenta de ese entramado, sino que además se hacen parte de esa trama, normalizando y patologizando ciertas formas de existir. Un ser humano que para ser normal, que para ser un buen ciudadano, que para alcanzar ese estatus de humanidad, tiene que comportarse de determinada manera. Y Foucault advierte que estas disciplinas recodifican métodos medievales como la indagación y el examen, solamente que bajo nuevas formas, como por ejemplo la forma de la evaluación. Cada momento histórico, cada formación histórica pasa por un proceso de exhomologesis. Exhomologesis significa adhesión acrítica a ciertas verdades consideradas absolutas, sea, como les decía, en la antigüedad la idea de naturaleza en Grecia, o la idea de Dios judeo-cristiano en el medioevo, o la razón humana en la modernidad. Y hoy nos encontramos en una crisis del sujeto moderno, pero a su vez en una producción de nueva subjetividad. El ser humano como ese individuo no solo a corregir, sino que es constantemente perfectible, y el ideal regulativo de esa perfectibilidad es un estereotipo muy preciso. Deleuze en este artículo no solamente describe esa genealogía que ya había estudiado Foucault respecto a las sociedades, a cómo se sitúan, a cuáles son sus prácticas, sino que también le interesa establecer un programa de acción. Y en ese programa, él nos dice lo siguiente: importante sin hacer juicios de valores, no prescriptivamente, sino simplemente como para tener una mirada crítica respecto a nuestras prácticas contemporáneas. En la situación actual, el capitalismo ya no se basa en la producción, que relega frecuentemente a la periferia del tercer mundo, incluso bajo las formas complejas del textil, la metalurgia o el petróleo. Es un capitalismo de superproducción. Ya no compra materias primas y vende productos terminados, compra productos terminados o monta piezas. Acá hago un paréntesis yo, piensen por ejemplo en las maquilas. Lo que quiere vender son servicios y lo que quiere comprar son acciones. Ya no es un capitalismo para la producción, sino para el producto, es decir, para la venta y para el mercado. Hago otro paréntesis, no son las reglas del Estado-nación, sino que ahora las reglas de juego las pone el mercado y la industria transnacional. Así es esencialmente dispersivo y la fábrica ha cedido su lugar a la empresa. Un poquito más adelante dice: muchos jóvenes reclaman extrañamente ser motivados, piden más cursos, más formación permanente. A ellos corresponde descubrir
para qué se los usa. Como sus mayores descubrieron, no sin esfuerzo, la finalidad de las disciplinas. Los anillos de una serpiente son aún más complicados que los agujeros de una topera. Como les dije al inicio de este encuentro, esto es solo una invitación a que vayan a leer el artículo de Deleuze completo y, por qué no, si se quieren sumar a alguno de nuestros talleres, van a encontrar todas las novedades y las propuestas en la página web y en las redes sociales que están acá abajo en la descripción. Siempre nos encuentran como Filosofía del Pórtico. Antes de irme, no me quiero olvidar de avisarles que pueden adquirir nuestros libros de Tropel Ediciones, que es la editorial que autogestionamos, editamos, maquetamos y hacemos todo el proceso por ahora, menos la impresión porque no tenemos impresoras, pero todo lo otro lo hacemos de manera autogestiva y muchos de estos libros están escritos por Filosofía del Pórtico. Este que tengo acá en mis manos, Un jardín en ruinas, es el texto más reciente, Escritos provisorios para una huida de la representación, que lo escribimos durante la pandemia. Está dentro del catálogo, también por acá, bueno, este es un libro que escribí yo, La velocidad de las cosas que se te escapan, ensayos para pensar, contacto y duración. Si te interesan los estudios del cuerpo, la danza, el movimiento, este es un texto en cruce entre filosofía y esas áreas. Y también tenemos Cadáveres exquisitos, acuerpamientos literarios, tenemos novelas cortas, novel como Espléndidas ciudades, como Dos cielos sombríos, tenemos también poesías. Bueno, pueden ir a chusmear a la página web todas nuestras colecciones, todo nuestro catálogo. Y también tenemos puntos de venta en Ciudad de Buenos Aires, Caburé Libros, que queda en San Telmo, La Danzarina, que queda en Flores, La Libre, también en San Telmo, tiene nuestros libros. Tenemos punto de venta en Retiro, en Ramos Mejía. Ahora no me estoy acordando de todos, pero sí los van a encontrar en la página web o nos escriben a tropelediciones@gmail, tropelediciones todo junto, y les comentamos dónde los pueden adquirir o también enviamos a domicilio. Si te sirvió este video, no te olvides de darnos me gusta, de compartir, de suscribirte al canal, todas esas cosas que nos ayudan a que crezca esta red social. Ya sabes cómo funcionan los algoritmos. La única manera de que crezca es si realmente te gusta y decidís compartirlo y ayudarnos de esa manera. Si hay algún tema en particular que te gustaría que aborde en un próximo video, déjamelo acá abajo en comentarios, que yo voy a estar muy atenta, lo voy a leer y lo voy a tener en cuenta para la próxima.